Imagínese, un aparato de titanio enfriado a -15 grados, encajonado en una armadura multicapa. Le dieron 32 minutos. Aguantó 127. Y durante esas 2 horas, el aparato transmitió algo que cambió nuestra comprensión, no solo de Venus, sino también del futuro de la Tierra. Las primeras imágenes en color, el primer sonido de otro planeta, y datos que suenan como una advertencia. Esta historia no trata sobre la destrucción de la máquina. Trata sobre lo que logró contar antes de callar para siempre. Octubre de 1981. Baikonur. 2 cohetes idénticos se preparan para despegar con 5 días de diferencia. Venera 13 y Venera 14. La última esperanza del programa espacial soviético para obtener respuestas de un planeta que destruía metódicamente todo lo que tocaba. Para entonces, Venus ya se había ganado su reputación. En 1970, Venus 7 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar suavemente en otro planeta. Funcionó durante 23 minutos, lo que se consideró un gran éxito. Las misiones posteriores fracasaron una tras otra. Algunas no resistieron la presión, otras la temperatura y otras las nubes ácidas durante el vuelo. Los ingenieros de la Asociación Científico-Industrial Lavochkin sabían a qué se enfrentaban. No estaban diseñando una nave espacial, sino una máquina para sobrevivir en el infierno, carcasa de titanio. En el interior, una cápsula hermética capaz de soportar una presión de 100 atmósferas. Entre la carcasa exterior y el compartimento de instrumentos hay un aislamiento térmico multicapa. Pero eso no era suficiente. A una temperatura de 460 grados, ningún aislamiento puede aguantar mucho tiempo. El calor se filtra, lentamente, pero de forma inexorable. La solución se encontró en la física de las transiciones de fase. En el interior del aparato se colocaron acumuladores de frío, contenedores con nitrato de litio trihidratado. Esta sal tiene una propiedad única. Al fundirse, absorbe una gran cantidad de calor sin aumentar su propia temperatura. Mientras la sal se funde, los componentes electrónicos siguen funcionando. Antes de separarse del módulo orbital, el módulo de aterrizaje se enfrió a una temperatura de entre -10 y -15 grados. Cada grado supone segundos adicionales de funcionamiento en la superficie. Cada segundo supone datos. Tiempo estimado de supervivencia, 32 minutos. El 1 de marzo de 1982, tras 4 meses de vuelo, la Venus 13 entró en la atmósfera del planeta. El paracaídas se abrió a una altura de 60 kilómetros y luego se desprendió, ya que en las capas inferiores de la atmósfera venusiana no servía de nada. La densidad del aire allí es tal que la nave se frena por sí sola. A las 3 horas y 57 minutos, hora universal, Venera 13 tocó la superficie a una velocidad de 7 u 8 metros por segundo. Fue un aterrizaje brusco, pero la nave estaba preparada para ello. Los primeros datos llegaron al instante. Temperatura exterior, 457 grados centígrados. Presión, 89 atmósferas. Esto es 4 veces más que la temperatura de un horno y equivale a la presión a 900 metros de profundidad en el océano terrestre. El reloj de la supervivencia ha comenzado la cuenta atrás. Lo primero que hizo Venera 13, tras aterrizar, fue mirar a su alrededor. Las cargas pirotécnicas dispararon las tapas protectoras de las lentes de las cámaras. Una de las tapas cayó justo debajo del brazo mecánico destinado a medir la densidad del suelo. Un desafortunado accidente que, sin embargo, no impidió que se llevara a cabo la tarea principal. Las cámaras cobraron vida. Lo que vieron no se parecía a nada terrenal. Un mundo naranja y marrón, llanas losas de basalto, parecidas a cerámica agrietada por el calor. Entre ellas, tierra oscura de grano fino. No hay montañas en el horizonte, ni cielo en el sentido habitual, solo una niebla amarillenta y anaranjada tan densa que absorbe la luz a varios cientos de metros del observador. Las sombras son suaves y difusas. La luz del sol se dispersa en esta atmósfera, como si todo el planeta estuviera sumergido en una espesa niebla. Fueron las primeras fotografías en color de la superficie de otro planeta, un mundo que la humanidad finalmente pudo ver con sus propios ojos. Pero Venus 13 no solo miraba, también escuchaba. A bordo se encontraba el dispositivo GROSS-2, un complejo para el estudio de fenómenos atmosféricos que incluía un micrófono. Su tarea principal era medir la velocidad del viento mediante el análisis del ruido acústico.
Como resultado secundario, se obtuvo la primera grabación sonora de la historia realizada desde la superficie de otro mundo. ¿Qué escuchó Venus 13? El viento. No era un rugido ni un silbido, sino más bien un zumbido grave y denso. La velocidad del viento en la superficie era de solo 0,35 metros por segundo, un movimiento del aire apenas perceptible según los estándares terrestres. Pero la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la terrestre. Incluso esta suave brisa se sentiría como un torrente de melaza que fluye alrededor del casco de la nave. En la grabación se oye otra cosa, un golpe sordo, el disparo de la tapa del objetivo, el chasquido metálico de su caída al suelo, el chirrido del mecanismo de perforación al clavarse en la roca. Cada sonido es un artefacto del funcionamiento de la máquina, rodeado por ese extraño zumbido ajeno a este lugar, de una atmósfera extraña. 17 años después, el rover llevará un micrófono a Marte, pero Venus fue la primera. Mientras las cámaras grababan y el micrófono grababa, otros instrumentos trabajaban en la principal tarea científica, comprender de qué está hecho este planeta. La perforadora extrajo una muestra de suelo a una profundidad de unos 3 centímetros. La muestra se introdujo en la cámara hermética del espectrómetro de fluorescencia de rayos X, el único lugar dentro del aparato protegido de la presión y la temperatura de Venus. El análisis duró varios minutos. Resultado: basalto, una roca casi idéntica al basalto oceánico terrestre, característico de las cordilleras oceánicas medias de nuestro planeta. El lugar de aterrizaje, la región de Febo, resultó ser una antigua llanura volcánica. Este descubrimiento tenía un trasfondo inquietante. El basalto en la Tierra se forma donde el magma sube desde el manto y se solidifica. Venus, al igual que la Tierra, era un planeta geológicamente activo. Es posible que siga siéndolo hasta ahora. Los minutos pasaban. Transcurrieron los 32 minutos calculados y el aparato seguía funcionando. 40 minutos, una hora y media. El nitrato de litio trihidratado se fundió, absorbiendo calor. La temperatura dentro de la cápsula subió lentamente, pero los componentes electrónicos aguantaron. Los ingenieros del Centro de Comunicaciones Espaciales no podían creer lo que veían. 127 minutos. 2 horas y 7 minutos de trabajo ininterrumpido en condiciones en las que el plomo fluye como el agua. Luego, silencio. La sal dejó de fundirse. La barrera térmica se derrumbó. La temperatura interior subió a valores críticos en cuestión de segundos. Venera 13 transmitió todo lo que pudo. Ahora permanecerá allí para siempre, como un monumento a la obstinación humana en medio del desierto abrasador. Venus no siempre fue un infierno. Ahí reside lo más aterrador de la historia. Hace 4.500 millones de años, cuando el sistema solar estaba en formación, Venus y la Tierra eran casi gemelas. Tenían el mismo tamaño. El diámetro de Venus es el 95% del de la Tierra. Tenían una masa similar y una composición química similar. Ambos planetas obtuvieron agua de las mismas fuentes, cometas y asteroides que bombardearon el joven sistema solar, así como de las erupciones volcánicas de sus propios interiores. Las simulaciones climáticas realizadas por científicos de la NASA en el Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales muestran un panorama sorprendente. Venus pudo haber tenido un océano poco profundo y un clima templado durante 2 o 3 mil millones de años. La temperatura de la superficie se mantuvo entre 20 y 50 grados centígrados. La capa de nubes reflejaba el exceso de radiación solar, evitando que el planeta se sobrecalentara. Piénsalo. 2 o 3 mil millones de años de condiciones aptas para la vida. La vida en la Tierra surgió hace unos 500 millones de años, si no antes. Venus tuvo tiempo de sobra, y entonces algo salió mal. Hace unos 700 millones de años, lo que en términos geológicos es ayer, Venus sufrió una catástrofe a escala planetaria. Los científicos aún discuten sobre el mecanismo exacto, pero el escenario más probable está relacionado con una actividad volcánica masiva. Imagina una erupción que, en comparación, hace que los trapos siberianos terrestres, los mismos que hace 252 millones de años, destruyeron el 90% de la vida en nuestro planeta, parezcan un incidente local. Gigantiles grietas rasgaron la corteza de Venus. La lava cubrió hasta el 80% de la superficie, y junto con la lava se vertieron en la atmósfera cantidades colosales de dióxido de carbono. En la Tierra, el exceso de dióxido de carbono es absorbido por los océanos y se fija en las rocas a través del ciclo de meteorización silicatada.
Las placas tectónicas sumergen estas rocas en el manto, cerrando el ciclo del carbono. Pero en Venus, este mecanismo ha fallado. La temperatura comenzó a aumentar, los océanos comenzaron a evaporarse. El vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero, intensificó el calentamiento. La temperatura aumentó aún más. La evaporación se aceleró. Esto se denomina efecto invernadero incontrolable, una retroalimentación positiva que, una vez iniciada, es imposible de detener. Cuando los océanos se evaporaron por completo, el vapor de agua ascendió a las capas superiores de la atmósfera, donde la radiación ultravioleta del Sol dividió las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno ligero se escapó al espacio para siempre. El oxígeno se unió a las rocas de la superficie. El agua desapareció. Sin agua, no había nadie que absorbiera el dióxido de carbono que seguía saliendo de las profundidades. La atmósfera se volvía cada vez más densa. La temperatura subía y subía. Hoy en día, la atmósfera de Venus está compuesta en un 96,5% por dióxido de carbono. Su presión en la superficie es de 92 atmósferas. La temperatura es de 465 grados Celsius y es prácticamente la misma en todo el planeta, en los polos y en el ecuador, de día y de noche. La atmósfera es tan densa que redistribuye eficazmente el calor. Paradoja, Venus está más cerca del Sol que la Tierra, pero recibe menos energía solar. Sus nubes reflejan más del 70% de la luz incidente, mucho más que las terrestres. Si el único factor fuera la distancia al Sol, Venus sería más frío que la Tierra. Pero el efecto invernadero lo cambió todo. El poco calor que penetra a través de las nubes no puede escapar. Venus es un planeta invernadero, encerrado desde dentro para siempre. Los datos transmitidos por Venus 13 ayudaron a los científicos a reconstruir este panorama. La composición basáltica del suelo indicaba un pasado volcánico. Las mediciones de la composición atmosférica confirmaron el predominio del dióxido de carbono. El perfil de temperatura reveló la magnitud del efecto invernadero. Venus nos contó cómo un planeta casi igual al nuestro puede convertirse en un planeta cementerio, y en esta historia escuchamos el eco de nuestro propio destino. Venus no es solo un planeta vecino, Venus es un espejo. Cuando los científicos construyen modelos del cambio climático en la Tierra, inevitablemente miran hacia Venus. No porque nos amenace convertirnos en un infierno ardiente mañana o dentro de 100 años, sino porque Venus muestra un caso extremo, el punto final del camino que, en teoría, puede seguir cualquier planeta con una atmósfera densa y gases de efecto invernadero. Piensa en la escala. El dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Hoy en día es un poco más del 0,04%. En Venus es del 96,5%. La diferencia es de 2.400 veces, pero el mecanismo es el mismo. Las moléculas de dióxido de carbono dejan pasar la luz solar, pero retienen la radiación térmica de la superficie. Cuantas más moléculas de este tipo hay, más caliente se vuelve el planeta. En la Tierra, este mecanismo nos beneficia. Sin el efecto invernadero natural, la temperatura media de nuestro planeta sería de menos 18 grados centígrados, en lugar de los agradables más 15. Vivimos en un invernadero, pero en un invernadero con las ventanas abiertas. Venus muestra lo que sucede cuando se cierran las ventanas. Los investigadores de la NASA han establecido un umbral crítico. Si un planeta recibe aproximadamente una vez y 4 décimas más de energía solar que la Tierra en su órbita, se desencadena un efecto invernadero imparable. Venus se encuentra precisamente en esta zona. La Tierra, por ahora, no. Pero el Sol se está calentando lentamente. Dentro de 1.000 millones de años será un 10% más brillante y nuestro planeta se encontrará peligrosamente cerca de ese umbral. 1.000 millones de años es mucho tiempo, pero hay una lección más urgente. Venus perdió sus océanos no solo por su proximidad al Sol. La catástrofe fue provocada por una actividad volcánica masiva, con emisiones de dióxido de carbono a una escala que sobrecargó el sistema climático del planeta. En la Tierra se han producido acontecimientos similares. Los trapos siberianos hace 252 millones de años. Los trapos decanos hace 66 millones de años. Cada vez se produjeron extinciones masivas y cambios climáticos globales. Pero nuestro planeta lo superó. Los océanos absorbieron el exceso de dióxido de carbono. La erosión de las rocas lo convirtió en carbonatos. La vida se adaptó, evolucionó y ocupó los nichos ecológicos que quedaron libres.
¿Por qué la Tierra sobrevivió y Venus no? Quizás sea por el agua. La Tierra conservó sus océanos, que se convirtieron en un amortiguador que suaviza los impactos climáticos. Venus perdió sus océanos y quedó desprotegida. Quizás sea por la tectónica de placas. En la Tierra funciona, pero en Venus, al parecer, se ha detenido. Sin tectónica, el carbono no vuelve al manto, sino que se acumula en la atmósfera. Aún no sabemos la respuesta exacta. Y en esta incertidumbre reside la principal lección de Venus. Vivimos en un planeta con un clima excepcionalmente estable. Desde hace 4.000 millones de años existe agua líquida en la superficie de la Tierra, algo que podría ser muy poco común en el universo. Damos por sentada esta estabilidad. Venus nos recuerda que no es algo que se pueda dar por sentado. Es un equilibrio frágil que se puede romper. Los datos de Venus 13 se convirtieron en parte de esta comprensión. Cada medición de temperatura, presión y composición química es una pieza del rompecabezas. Un rompecabezas sobre cómo viven y mueren los planetas. El mundo observó los resultados de la misión desde diferentes continentes. Los científicos estadounidenses analizaron los datos soviéticos. La Guerra Fría no impidió el intercambio de información científica sobre Venus. Los investigadores europeos construyeron modelos. Más tarde, la Agencia Espacial Europea enviará su propia nave, la Venus Express, que funcionará en órbita desde el año 2006 hasta el 2014. Venus unió a la humanidad en torno a una pregunta común: ¿cómo evitar repetir su destino? Después de Venus 13 y su gemelo, Venus 14, que por cierto solo duró 57 minutos, hubo un largo periodo de calma. Durante casi 40 años, ningún aparato tocó la superficie de este planeta. Era demasiado complicado, demasiado caro, demasiados otros objetivos en el sistema solar, pero Venus no te deja ir. En 2020, un grupo de astrónomos liderado por Jane Greaves de la Universidad de Cardiff anunció el descubrimiento de fosfina en la atmósfera de Venus, un gas que en la Tierra es producido por microorganismos anaeróbicos. La declaración causó un gran revuelo. Investigaciones posteriores pusieron en duda los resultados. Tal vez se trataba de un error en el procesamiento de los datos, tal vez era una señal del dióxido de azufre habitual. Pero en el año 2024, nuevas observaciones volvieron a detectar fosfina. Y no solo eso, sino también amoníaco, otro compuesto de hidrógeno que no tiene cabida en la atmósfera oxidante de Venus. ¿Qué es esto? ¿Química desconocida? ¿O algo más? La capa de nubes de Venus, a una altura de 50 o 60 kilómetros, es un lugar extraño. La temperatura allí es bastante similar a la de la Tierra, de 0 a 50 grados centígrados. La presión es de aproximadamente una atmósfera. Sí, las nubes están formadas por gotas de ácido sulfúrico concentrado, pero algunos extremófilos terrestres sobreviven incluso en entornos más agresivos. Los científicos estiman que la probabilidad de que el fosfina tenga un origen biológico es del 10 al 20%. El 80 o 90% restante corresponde a sustancias químicas desconocidas que aún no comprendemos. Pero incluso un 10% no es nada. Lo curioso es que, si hay vida en Venus, podría ser más antigua que la de la Tierra. 2 o 3 mil millones de años de condiciones favorables son suficientes para que aparezcan microorganismos. Cuando la superficie se convirtió en un infierno, la vida pudo retirarse a las nubes, el único refugio que quedaba, y ahora la humanidad se prepara para regresar. En el año 2029, la NASA lanzará la misión Da Vinci, una sonda descendente que atravesará toda la atmósfera de Venus y analizará su composición con una precisión sin precedentes. Si todo sale bien, el aparato tendrá tiempo de tomar varias fotografías de la superficie antes de destruirse. Ese mismo año se lanzará Veritas, un satélite orbital equipado con un radar que elaborará un mapa detallado de la superficie venusiana. La Agencia Espacial Europea está preparando la misión Envision con objetivos similares. Mientras tanto, los ingenieros de la NASA trabajan en tecnologías que lo cambiarán todo. Electrónica basada en carburo de silicio, capaz de funcionar a 500 grados sin refrigeración. Baterías térmicas que utilizan el propio calor de Venus como fuente de energía. En instalaciones de laboratorio que imitan las condiciones de Venus, los prototipos ya soportan 60 días de funcionamiento continuo. 60 días, no minutos, días. El proyecto LHELICE prevé la creación de una pequeña estación con un peso aproximado de 10 kilogramos, capaz de funcionar en la superficie de Venus durante 2 meses o más. No 127 minutos, 2 meses.
Si lo conseguimos, por primera vez podremos observar Venus no a través de instantáneas, fotografías instantáneas entre el encendido del aparato y su destrucción, sino en dinámica, ver cómo cambia la iluminación a lo largo del día venusiano, que dura 117 días terrestres. Escuchar cómo suena el planeta al amanecer y al atardecer, sentir su ritmo. Pero eso es el futuro, y el presente es silencio. Venera 13 sigue allí, en la región de Febo, entre losas de basalto y suelo oscuro. Su carcasa de titanio está ennegrecida por el calor. Las cámaras hace tiempo que se han quedado ciegas. El micrófono hace tiempo que se ha quedado sordo. La plataforma de perforación se ha quedado congelada para siempre en su última posición. En más de 40 años, la atmósfera venusiana ha hecho su trabajo. El ácido sulfúrico ha corroído todo lo que ha podido. La temperatura y la presión han deformado lo que no ha corroído el ácido. Es posible que del aparato solo quede un montón informe de metal, pero los datos siguen ahí. 127 minutos de información que cambiaron nuestra comprensión de lo que le sucedió a un planeta que podría haber sido nuestro hermano. Venus no es una amenaza lejana. Venus es un recordatorio de que el espacio no tiene por qué ser hospitalario, de que la estabilidad climática no es una ley de la naturaleza, sino una feliz coincidencia, de que los planetas mueren y que 127 minutos son una eternidad si sabes qué preguntas hacer.